Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Señoras y señores, me he terminado Guerra y Paz. De veras que pensaba que no lo diría nunca. Y hace tiempo que quería empezar a leer alguno de los autores rusos, pero es que los autores rusos tienen manía de escribir libros muy gordos y a mí me daba miedo, me daba mucho respeto y pensé, bueno, pues empiezo con Ana Karenina, que creo que me han dicho que es como el más asequible. Sin embargo, hace unos meses Tamara, del Ratito de Leer, de la que os dejaré el canal aquí debajo, propuso y organizó un grupo de lectura conjunta para leer Guerra y Paz. Y pensé, bueno, pues quizá en un grupo de lectura conjunta me anime y lo termine, porque yo sabía que si lo empezaba yo sola seguramente me iba a quedar a medio camino. Y al leerlo con más gente y tener las metas como marcadas y íbamos comentando todos los domingos, pues bueno, en mi cabeza era un poco más asequible. Así que me lancé y así es como lo he leído yo. Es un consejo que os doy también, si lo podéis leer en lectura conjunta quizás sea un poco más llevadero. Y bueno, en este vídeo quiero contaros un poco mi experiencia leyendo Guerra y Paz, lo que opino, la estructura del libro, qué personajes tenéis que tener en mente y algunos consejos por si os animáis a leer este tochal. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Hablemos un poco de la novela en sí. Tolstoy escribió esta novela cuando pues creo que se había ido de caza y se rompió un brazo. Y pues mientras estaba convaleciente con su brazo roto se aburría como una ostra y decidió empezar a escribir. Y así nació Guerra y Paz. Guerra y Paz fue publicado por fascículos en una revista durante un par de años y luego más tarde, no sé si fue en 1865, se terminó de publicar en la revista y luego se agrupó todo, se reeditó, se ampliaron algunas partes y en 1893 salió lo que hoy en día tenemos como la novela de Guerra y Paz. ¿Qué os cuento un poquito de la novela? Es una novela muy realista, está súper bien documentada, porque la novela ocurre y nos explica lo que son las guerras napoleónicas, que ahora voy a esto. A mí me sorprendió lo bien que se lee, porque yo en mi cabeza Guerra y Paz pues era un ladrillo, era una novela muy densa y era una novela que me iba a costar mucho leer y me ha sorprendido para bien, porque en realidad tiene capítulos que se leen en un suspiro, se leen muy rápido, no está escrito de una manera muy densa y se lee muchísimo mejor de lo que en un principio pueda parecer. Vamos a ver, estamos hablando de una novela que tiene casi 1800 páginas, está claro que hay partes densas, está claro que hay partes que cuestan, pero también hay otras partes que se leen muy rápido. No todo es denso, no todo es pesado y tiene sorprendentemente muchísimo salseo. Yo es que esto no me lo esperaba. Sabía que en las partes de paz habían, pues, bueno, un poco un retrato de la sociedad rusa en ese momento, que habían líos y que habían amoríos y cosas así, pero no me esperaba para nada todo lo que nos cuenta esta novela. La verdad es que me ha gustado mucho. No me esperaba para nada, de verdad, pues todo el salseo y todas las historias que nuestros personajes llevan. A ver, yo la novela en realidad me la he leído en digital, porque a mí no me apetecía nada tener que ir con el ladrillo de los libros a todas partes. Pero en físico yo la que tengo es la edición de Alianza Editorial, que son 2 libros. El libro en Kindle, o el que yo me he leído en Kindle, estaba estructurado de la misma manera que este. Y este la verdad es que es una edición que es muy buena. Sé que Alba tiene otra edición muy bonita, también no sé si son 2 tomos muy gordos, pero esa creo que cuesta el doble que esta además. O sea, bueno, pero esta edición está muy bien y sé que mucha gente del grupo de la lectura conjunta tenía esta edición. El libro está estructurado siempre de manera que tenemos, por ejemplo, primera parte, y dentro de esa primera parte hay 20 y tantos capítulos. Segunda parte, dentro de la segunda parte hay otros tantos capítulos. Y esos capítulos dentro de cada parte, la verdad es que son capítulos muy cortos. Claro, partes no sé si hay 16 o 17 partes y dentro de cada parte hay casi 30 capítulos o más. Es un libro muy largo, pero los capítulos en sí son realmente cortitos. Entonces, bueno, en mi cabeza y la sensación que da es de que tú sí vas avanzando en la lectura porque vas avanzando en los capítulos, aunque en realidad lleves muy poquito leído. Que bueno,
la estructura y la longitud de los capítulos en mi cabeza ayuda a que sientas que avanzas en la lectura. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la manera de estar contada. Está contada desde tercera persona, pero es un narrador que se moja. Es decir, nosotros sí vemos ahí a Tolstói hablando. Nos cuenta primero pues, de la sociedad, de los personajes y todo lo que tú quieras, pero luego hay partes, sobre todo en el segundo libro, que es donde viene la parte de guerra pesada. Ahí, en esas partes, sí hay muchos capítulos donde Tolstói se va de la historia y cuenta su opinión sobre ciertas batallas o sobre ciertos historiadores. Y se moja y critica muchísimo a mucha gente. O sea, no deja títere con cabeza y es un libro muy subjetivo desde su punto de vista. Es decir, Tolstói se tuvo que informar mucho para escribir esta novela, tuvo que leer muchos tratados de guerra, muchos libros de estrategia, biografías, porque está contando las guerras napoleónicas que son antes de que él naciera. Entonces no es algo que él viviera en primera persona, es todo desde pues, todo lo que lee y todo lo que se documentó. Y ahí él sí da su opinión sobre muchísimos temas, que es algo que me ha gustado mucho, ver un poco cómo él critica ciertos historiadores y ciertas cosas que él piensa que es muy cómodo opinar desde el salón de tu casa, tranquilo, con el fuego encendido y la tripa llena, y saber criticar a las personas que estuvieron en la guerra de por qué no tomaron tal decisión o cual decisión cuando las tropas estaban en muy mal estado. Entonces, creo que es muy importante tener una visión un poco general de las guerras napoleónicas antes de meterte en esta novela, porque yo no la tenía, lo tenía súper oxidado y me tuve que sentar a leer un poquito para saber por dónde estaban yendo los tiros. Guerra y Paz comprende un periodo de 15 años que empieza desde 1805 hasta 1820, que son las guerras napoleónicas, y empieza en 1805 en la batalla de Austerlitz. Esta es la batalla que da el pistoletazo de salida a nuestra novela, y en esta batalla se enfrentaron el ejército francés con el ejército ruso-austríaco, y a pesar de estar el ejército francés en inferioridad numérica, ganó esta batalla. Con esto, ¿qué pasó? Pues que la tercera coalición de los países que comprendían Reino Unido, Rusia, Austria, Nápoles y creo que Suecia se rompió y bueno, pues es una batalla que en la historia rusa está considerada como una especie de vergüenza. La pérdida de esta batalla desembocó en un acuerdo de paz entre Francia y Rusia. Y el zar Alejandro I y Napoleón tuvieron un periodo ahí de cese de armas. Sin embargo, este periodo se ve roto porque Napoleón sospecha que el zar Alejandro I sigue en contacto con los que son sus enemigos, como por ejemplo el Reino Unido, y están conspirando contra él para sacarlo del poder. Así que Napoleón le declara la guerra a Rusia en el 1812. En el 1812, cuando Napoleón le declara la guerra a Rusia, tiene lugar la batalla de Borodino. Esta batalla es una de las que están mejor contadas en esta novela. Y esta es una de las batallas también que se califica como una de las más sangrientas de todas las guerras napoleónicas. En esta batalla, el ejército ruso estaba comandado por el general o el comandante en jefe Kutuzov, que fue un comandante en jefe que existió en la realidad y también es un personaje de la novela. El general Kutuzov ordenó la retirada de las tropas rusas y por culpa de esta retirada, Francia pudo invadir Rusia y llegó hasta Moscú. Este comandante en jefe fue muy criticado en su momento y hay muchísimos textos y tratados de guerra criticando sus decisiones y poniéndolo en evidencia. Sin embargo, gracias a esa retirada, los franceses pudieron llegar a Moscú, invadir Moscú. La parte de la invasión de Moscú está narrada en esta novela de una manera que te pone los pelos de punta. Fue una de las partes que a mí más me gustaron, la entrada del ejército francés en Moscú, en un Moscú además que está vacío, porque la gente ya sabía que iban a llegar y todo el mundo dejó sus casas, todo el mundo se llevó los objetos más valiosos que tenía y se fueron, pero además lo que hicieron fue quemar todo el grano y todo lo que no se pudiesen llevar, porque preferían pues eso, echarlo y dejarlo a perder antes de que las tropas francesas pudiesen alimentar a sus soldados o a sus caballos con ese grano o esos suministros. Y el ejército francés llegó a un Moscú de verdad
completamente vacío, completamente inservible. Napoleón tenía la esperanza de que con la toma de Moscú Rusia se rindiese, pero no fue así. Y habían llegado en, no sé si era octubre, hacía mucho frío, las tropas francesas llevaban mucho tiempo sin comer. Napoleón tenía muy pocos hombres aptos para la batalla, habían muchísimos enfermos y muchos hombres muy débiles que ya no podían luchar. Además tampoco tenían casi caballos y tenían que huir a pie. Napoleón pensó, bueno, pues nos retiramos hacia una zona donde él esperaba encontrar suministros. Esa retirada de Moscú para buscar suministros a otro sitio le proporcionó al comandante Kutuzov el momento oportuno para empezar a perseguir a las tropas de Napoleón y sacarlas del país. De una manera que simplemente como que les iba pisando los talones. También se le ha criticado muchas veces por no presentar batalla, porque el ejército de Napoleón estaba muy débil y cualquier batalla con el ejército o las tropas que comandaba Kutuzov hubiese sido una victoria para Rusia. Pero Kutuzov decía que él no sabía por qué tenía que presentarle una batalla a un enemigo que estaba abandonando el país, que eso no era bueno para sus propios ejércitos porque también morirían hombres rusos que también estaban muy cansados, que también estaban muy débiles. Y lo único que tenían que hacer era correr detrás de ellos para sacarlos del país. Y así fue como las tropas de Napoleón fueron derrotadas y como los rusos ganaron las guerras napoleónicas. Esto es más o menos, ya os digo, una pincelada muy general del contexto histórico en el que se centra esta novela. Cuando os digo que Tolstói en esta novela critica mucho, también os digo que rompe una lanza a favor del comandante en jefe Kutuzov. Se granjeó muchísimas críticas y muchísimos reproches por sus estrategias de guerra y militares, sin embargo, gracias a él, Moscú pudo ser liberada y las tropas francesas salieron de Rusia. En esta novela, Tolstói se pone de parte de Kutuzov y empieza a hablar, pues eso, de que es muy fácil escribir un tratado de guerra desde tu casa diciendo que bueno, que por qué no hicieron esto, que por qué no presentaron batalla, que por qué no atacaron a los franceses cuando tú estás en tu casa con tus pantuflas puestas y el fuego encendido. Que no es tan fácil cuando tú estás en guerra, cuando tienes hombres a tu cargo que llevan semanas sin comer, que están muy débiles, que van a morir en cualquier momento y que no hay batalla necesaria ahí cuando el enemigo está abandonando el territorio de todas maneras. Y bueno, pues hay muchísimos capítulos donde se ensalza muchísimo la figura de Kutuzov y le devuelve un poco la dignidad que en ese momento pues había perdido. Hablemos de los personajes de Guerra y Paz, que son a través de sus ojos donde viviremos este contexto histórico y son los que nos cuentan un poco todo lo que está pasando. Lo habréis escuchado muchas veces, que Guerra y Paz tiene un número de personajes elevado, que cuesta seguir. Es cierto que tiene muchísimos personajes. Es cierto que en la primera meta de la lectura conjunta es algo que hablamos, de que estábamos un poquito abrumados con la cantidad de personajes que habían, con los nombres, con los apellidos, porque los nombres varían tanto si hablan en francés como si hablan en ruso, y bueno, es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Pero yo aquí os vengo a hablar de los personajes principales, que son los que tenéis que tener en vuestra cabeza y en vuestra mente, son los que nos van a contar la historia, y el resto de personajes son un poco relleno, no aparecen tanto. Os vengo a contar un poco de los que son los personajes principales, de los que de verdad tienen peso en esta novela, que no son pocos, pero aún así se pueden dividir en 4 familias. Lo primero, quiero pedir perdón si alguien habla ruso, porque yo no hablo ruso, yo no sé pronunciar ninguno de estos nombres, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero mis disculpas ya de antemano para todas las personas que sepan pronunciarlo. ¿Bien? Venga. La primera familia de la que os quiero hablar son los Bezukov, que está compuesta por Pierre. Esta es una familia muy simple porque está compuesta de una persona. Pierre es el personaje más, yo creo, más querido de Guerra y Paz. Es el personaje con más peso y es el personaje también, yo creo que con el que más tiempo pasamos. Es el hijo ilegítimo de un conde que hereda toda su fortuna y su posición social. Y además es una persona que se ve como pez fuera del agua en la sociedad, en la alta sociedad rusa. Es una persona que en los bailes, en estas reuniones sociales, en estas
cosas aristocráticas, pues no encuentra su lugar, y le vemos durante toda la novela que su objetivo es pues encontrar la felicidad y ser feliz. Para ello, pues bueno, va dando tumbos durante mucho tiempo, y así le vemos y le seguimos. Es un personaje con un gran desarrollo, es un personaje que avanza mucho, mucho, y le vemos cambiar de opinión en muchísimas ocasiones, y todo con el mismo objetivo: él simplemente quiere ser feliz. Un personaje que a mí me ha gustado mucho y para mucha gente es su favorito, sin embargo mi corazón se ha ido con otro personaje del que os hablaré ahora. Pero Pierre, bueno, Pierre es un poco como la piedra angular de los personajes de Guerra y Paz. Para mucha gente es su favorito, y de verdad es un personaje muy muy bueno, está muy muy bien detallado. Todos los personajes están fenomenalmente detallados, pero este en concreto especialmente. La segunda familia son los Volkonsky, y esta está formada por el padre, el conde Ilya Andreyevich Volkonsky. Este señor es... dan ganas de... Bueno, eso. Este señor no es buena gente, es un señor mayor que es un déspota, es un misógino y es, bueno, lo peor que os podéis imaginar, pues ese es este señor. Este señor tiene dos hijos, uno de ellos es la princesa María. La princesa María se dedica a cuidar a su padre, es una mujer pues muy abnegada, y es una mujer también muy cristiana que se centra mucho en contentar y cuidar a los demás. También, y esto es algo que llama mucho la atención, Tolstoy la califica de fea. Lo dice varias veces durante la novela, y esto es algo que lo vemos ya no solo en la princesa María, sino en todos los personajes. Tolstoy se centra muchísimo en el físico de los personajes y repite muchas veces ciertas características de los personajes. Eso a mí me ha ayudado a tener un ancla a la hora de saber de qué personaje estábamos hablando, porque muchas veces los nombres, hasta que no llevas más tiempo leyendo, no se te quedan, o por lo menos a mí. Y bueno, el que como repitiera ese tipo de características de cada personaje, pues a mí me hizo un poco encontrarme más asentada en la novela y saber de quién estábamos hablando. Y una de las características que nombra de María en repetidas ocasiones es que no es especialmente guapa. Directamente la llama fea en muchas ocasiones. Así que bueno, María, la princesa María en mi cabeza era la fea. Bueno, pues eso, la princesa María es la que cuida a su padre y la que es una persona pues muy abnegada, muy cristiana, y que se centra muchísimo en los demás y se da a los demás, y ella se deja para último lugar. Y el segundo hijo del príncipe Volkonsky es Andrei. Andrei es otro de los personajes principales de esta novela y para mí es mi favorito. Andrei es lo contrario a Pierre, y a pesar Andrei y Pierre son muy amigos, pero son muy opuestos. Andrei es una persona que sabe hacerlo todo muy bien, que pues no se le caen los anillos por hacer nada, tiene unas opiniones muy fuertes al principio en muchos aspectos, y para mí el personaje de Andrei es el personaje con un desarrollo y un avance más exagerado durante todo el libro. El personaje de Andrei que vemos al principio no tiene nada que ver con el Andrei del final. Entonces a mí eso me ha gustado un montón, porque cuando empiezas a leer este libro, Andrei, de verdad, yo cuando empecé era uno de mis personajes más odiados, por varias cosas que dice, por varias cosas que hace, de verdad que decía, uy, qué torta tiene este hombre, que no lo aguantaba, y sin embargo al final se llevó mi corazón, y de verdad que es un personaje que tiene un desarrollo y un cambio brutal durante toda la novela. También es otro de los personajes con el que más tiempo pasamos. Mi favorito de esta novela es Andrei Volkonsky, pero bueno, para mucha gente fue Pierre. Los dos personajes tienen muchísimo peso, pero ya os digo que para mí la evolución y el avance y el cambio visto en Andrei, yo creo que no lo he visto en ningún otro personaje. Tercera familia, y conocemos a los Rostov. Los Rostov están formados por el conde y la condesa. Los Rostov son una familia que, bueno, tienen mucha posición social, tienen unos títulos, pero lo que no tienen es dinero. El conde Rostov no ha sabido gestionar muy bien las finanzas familiares y la familia Rostov está ahora en una situación bastante delicada. La condesa Rostov ignora todo esto, ella de verdad de finanzas no entiende, y ella lo único que quiere es que sus hijos se casen con personas con poder, con dinero y con estatus.
ese es su único objetivo en la vida, como en muchas de las novelas. Y los hijos de esta familia son Natacha y Nikolai, dos personajes que me gustaron muchísimo. Natacha es una chica que empieza muy joven en la novela y tiene una evolución también muy buena. Natacha es una chica que la trata como de muy bonita, muy inocente, quizá así un poco ignorante del mundo, pero sin embargo llega un momento en que la vida le da un tortazo, las decisiones que ella toma también telita, y entonces bueno, pues tiene que crecer de la noche a la mañana, y es un personaje que de verdad me gustó mucho. Hay un momento en la invasión de Moscú cuando ella toma las riendas de su casa que a mí ahí se me salvó el personaje. De verdad, Natacha es un personaje espectacular. Y luego tenemos a Nikolai, que Nikolai es el hermano de Natacha y es un personaje muy veleta. Es una persona muy indecisa, no sabe tomar una decisión y adherirse a esa decisión, va dando tumbos, va cambiando de opinión y es una persona, pues como se dice en mi tierra, es culo de mal asiento. Y pues ese es Nikolai. Y para terminar conocemos a la familia Kuragin, que son los villanos malvados del mundo. Tenemos a Elena, una maravillosa, hermosa, bella mujer, mala como un veneno. Y bueno, pues Elena, cuidado. En un principio nos la presentan como una cosa y pronto nos damos cuenta de que no tiene nada que ver ese exterior delicado, bello y elegante. Por dentro está todo podrido. Pues esa es Elena. Y conocemos a su hermano Anatole, que otro que tal baila. No os digo más. Lo peor que os podéis encontrar son los villanos, o unos de los villanos de Guerra y Paz. Están muy bien detallados y muy bien construidos también. Me gustaron mucho estos personajes. Los personajes que tienen más peso durante toda la novela son los personajes donde la trama se desarrolla. Y bueno, la novela, como ya os podéis imaginar por el título, va variando periodos de guerra y periodos de paz. Sí que es cierto que en la primera parte, o en la primera mitad de la novela, quitando de la batalla de Austerlitz, que es como que la que da el pistoletazo de salida a las guerras napoleónicas, y luego el tratado de paz entre el zar Alejandro I y Napoleón, ahí vivimos un periodo de paz bastante grande y ahí es donde empieza bien el salseo. En esa parte de paz es donde la trama brilla más. Luego tenemos la parte de guerra. La parte de guerra está escrita de una manera mucho más filosófica, vemos muchísimo de estrategia militar. Esa parte quizás sí es un poco más densa y hay que leerla con más calma. También ahí es donde Tolstoy hace muchísimas reflexiones, muchísimas críticas, pero bueno, ya os digo que a mí tanto la parte más suave y con más trama y más ágil, que es los periodos de paz, me han gustado mucho, pero también me ha gustado mucho saber la opinión de Tolstoy en muchísimas ocasiones y me ha gustado mucho que meta personajes reales, como ya os digo, el comandante en jefe Kutuzov es un personaje más de la novela, al igual que personajes son Napoleón, Alejandro I, son personajes que hablan, tienen sus diálogos y tienen su parte en la novela y nuestros personajes ficticios les llegan a conocer. Me ha gustado mucho ese mix de personaje ficticio y personaje real y creo que están muy bien retratados en la novela. Y ahora para terminar os quiero dar unos pequeños consejos a la hora de leer Guerra y Paz que a mí me han servido mucho. Lo primero es echarle un ojo a la edición que tengáis, porque la primera parte de la novela, cuando el zar Alejandro I y Napoleón estaban en la parte de paz, ahí la nobleza rusa habla muchísimo en francés. Era el lenguaje de moda y era el lenguaje preferido por la alta sociedad rusa y hay muchísimas conversaciones en francés. Así que un consejo que yo os doy es que miréis que la edición que vosotros tengáis tenga las anotaciones a pie de página o las traducciones a pie de página, porque otras ediciones las tienen al final. Esta edición de Alianza que yo tengo sí que tiene las traducciones a pie de página y entonces pues va muy bien porque cuando estás leyendo simplemente miras abajo, pero si tienes que estar yendo al final cada vez para ver una traducción, de verdad que es que te
saca de la historia es muy incómodo. Otra cosa, bueno, yo como lo leí en el Kindle, pues ese problema no lo tuve, porque en el Kindle pues tú le das y te aparece abajo la traducción, le vuelves a dar y se te quita. Entonces esa parte en el Kindle a mí me gustó mucho, pero sí que es cierto que gente en la lectura conjunta tenía alguna otra edición más antigua que la tenía en casa con las traducciones al final, y eso les ha molestado bastante. Es cierto que según avanza la novela, y sobre todo de segunda parte hacia adelante, el uso del francés es mucho menor, porque como Rusia ya estaba en guerra con Francia, bueno, pues ya hablar francés no estaba tan bien visto, y mucha gente deja de hablar el francés, de hecho no les gusta, y el uso del francés disminuye. Pero bueno, sí que es verdad que al principio es bastante, y os va a ayudar tener las traducciones al pie de página. Otra cosa que os quiero recomendar es que no os imprimáis un árbol genealógico de los personajes, porque os vais a hacer spoilers. A mí me pasó, iba a imprimirme uno porque en un principio pues eso, estaba un poco abrumada con la cantidad de personajes y me comí algún spoiler. Entonces bueno, no os lo recomiendo. De verdad que no es tan difícil hacerte con los personajes al final. Yo os he detallado los principales. Si tenéis esos en la cabeza, de verdad que ya lo demás va rodado, pero evitad los árboles genealógicos porque es que os van a fastidiar partes de la novela. Y nada, el último consejo simplemente es que vayáis con paciencia y con tiempo. Es un libro que lleva un tiempo leerlo, no puedes leerlo en un par de tardes, no puedes leerlo en 2 semanas. Yo he estado 2 meses leyendo este libro y dándome prisa y metiéndome caña. Teníamos las metas marcadas y son metas que cuesta llegar, o sea, hay que leer todos los días y ponerse un rato, porque si no fácilmente puedes tardar 3 meses en leerte este libro. Yo lo he ido compaginando con otras lecturas más ligeras para que no se me hiciese pesado, pero es un libro que tienes que saber que vas a tardar tiempo en leerlo y no pasa absolutamente nada. Lo vas cogiendo a ratos, vas disfrutando momentos y ya os digo, hay momentos más densos, momentos más ágiles en la novela. Es una novela de casi 1800 páginas, no podemos pretender que se lean un suspiro ni que todo tenga el mismo ritmo ágil y ligero o el mismo tono denso y pesado. Entonces se van variando estas dos maneras de escribir. Habla también mucho del existencialismo. Me ha gustado mucho que vemos también un poco de la sociedad, ya no solo de la alta sociedad, sino de los campesinos, y me ha gustado mucho la manera de describir los ejércitos. Podemos ver a los ejércitos de verdad en esas situaciones precarias en las que estaban, en esa poca higiene, durmiendo a menos 15 grados sin zapatos, y habiendo comido única y exclusivamente carne de caballo, de los caballos que se iban muriendo por el frío, por el cansancio o por la poca comida o en las batallas. Y esa precariedad del ejército, y el que luego les exigieran poneros delante de los cañones de los franceses, como mucha gente, pues bueno, lo hace por inercia. Y también la importancia de la moral y de mantener la moral y de mantener la motivación en un ejército, como a veces es más importante que el número de hombres que tengas. Todas esas reflexiones a mí me han gustado mucho, la verdad. Sí que es cierto que otras reflexiones pues se me han hecho un poco pesadas, pero bueno, en general es una novela que me ha encantado. Estoy muy contenta de haberla leído y estoy muy contenta de haber llegado al final y de haberla terminado. Y de verdad que me ha gustado mucho leerla en lectura conjunta, porque al ir intercambiando impresiones y tener las metas puestas, pues no lo vas dejando. Y bueno, desde aquí un saludo a toda la gente que estaba en la lectura conjunta de Tamara, El ratito de leer. Me ha encantado leerla con vosotros. Y nada, contadme si pensáis leeros Guerra y Paz o si os lo habéis leído. Espero mucho que mis consejos, mis pequeños consejos os ayuden. De verdad que id con paciencia, mirad bien lo de las traducciones a pie de página, evitad los árboles genealógicos y informaros un poquito de las guerras napoleónicas, porque yo aquí os he contado una pequeña pincelada, pero si os informáis un poco de las guerras napoleónicas, el libro fluye mucho mejor. Nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que os leáis esta maravilla de la literatura y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!